Aleluya. Bueno, bendecido el nombre de nuestro Dios. Amén. Amén. Estamos disfrutando en esta tarde de la hermosa y abundante presencia del Señor. La verdad, hermanos, que entramos muy atacados y qué alegría me da cuando han empezado los hermanos a ministrar. Que Dios bendiga a nuestros queridos hermanos. Amén. Amén. Responsable por esta primera parte. También bendecido a nuestro hermano Isaac. La gloria de Dios ha descendido y ha traído paz a mi corazón. Amén. Miren, quiero comenzar confesando algo, y es que esta mañana muy temprano, responsable, eran las 8 de la mañana, me he desvelado, los ojos como platos, y he empezado a meditar en la palabra del Señor, pensar en la palabra del Señor, a lo que se gira la Lidia, responsable, y me dice: ¿estás nervioso? Automáticamente, hermanos, ha salido la autodefensa y he dicho: no, yo nervioso no, yo nervioso, yo no, nervioso no. Viendo que me lo iba a notar, me quedo callado, porque si continúo, digo: yo no nervioso, yo Marcos. Ya ha habido un momento que he cerrado los ojos y he hecho así, para que no lo notaran. No pasando mucho rato después, escucho unos pasos por el pasillo que vienen, que se acercan, y unas voces. Hoy, gracias a Dios, tengo una casita muy gitana, una casita muy grande, y como solían decir antiguamente, tengo un pasillo que corren caballos. Yo estaba en el final del pasillo, es un pasillo muy largo, y claro, tengo al cachorro. El cachorro tiene 5 o 6 años, y claro, desde donde él estaba, donde yo estaba, el pasillo es gigantesco, y yo le notaba que él iba andando, que él iba acelerando el paso, y mientras iba andando, iba diciendo: Dios está conmigo, Dios está conmigo, Dios está conmigo. Eso hasta que ha entrado a la habitación. Claro, cuando yo lo he visto, me he echado a reír, y él se ha quedado tranquilo. Yo me he reído esta mañana. Pero cuando yo caminaba por el pasillo del culto, ¿saben ustedes de quién me he acordado? Del cachorro. Este pasillo que es muy largo, que parece que no tiene fin, iba caminando y yo iba diciendo: Dios está conmigo, Dios está conmigo, Dios está conmigo. Esta mañana me ganó, hoy son ustedes, pero de la misma manera la sensación que ha tenido el cachorro también la siento. Porque cuando ha abierto la puerta, hermano, con todos respetos, ha visto a su papá. Hoy he llegado hasta el fin del pasillo, estoy en la entrada y me da paz y seguridad ver a tantos padres y a tantos hermanos menores que dan confianza, que dan seguridad, y que es una bendición y un honor, hermanos. Así que, con mucho agradecimiento en el corazón, amén, gracias, responsable, gracias por esta dicha, porque les doy mi palabra que tengo muy claro. Yo no sé lo que puedo compartir hoy con ustedes o el bien que pudiera hacerles, pero yo tengo muy claro desde ahora, desde el principio, que ustedes a mí ya me han bendecido. Así que, con cariño, hermanos, con buena sombra, hoy quiero compartir algo que Dios ha puesto en mi corazón. Entendiendo algo, hermanos, les doy mi palabra de honor, que me hubiera sido imposible, sí, me hubiera sido imposible pasar por este lugar sin sentir la presencia del Señor. Porque entiendo que si es Dios, queridos hermanos, el que abre el grifo, todo se hace fácil, todo se hace accesible. Pero cuando es Dios quien cierra el grifo, no valen las capacidades, no valen las virtudes, no valen los talentos, no valen los picos de oro. Si Dios cierra el grifo, me seco y no hierva nada. Pero con confianza de esta tarde, con mucho respeto, con mucho cariño, pero hoy me subo a compartir algo que Dios ha puesto en mi corazón, creyendo en el poder de la palabra, y creo en esta tarde que la palabra de Dios puede alcanzarte para animarte, para
No tenga ninguna duda, se lo confirmo, porque es así. Pero yo sé que ahí van a estar ustedes para animarme. Amén. Amén. Bueno, vamos rápidos, hermanos. Quiero aprovechar el tiempo al máximo. Aleluya. Y quiero compartir algo que Dios ha puesto en mi corazón, hermanos. Amén. Todo el que tenga Biblia, por favor, me va a acompañar al libro de Apocalipsis. Vamos a leer 3 textos muy cortitos. Amén. Libro de Apocalipsis, capítulo 1. Textos muy sencillos, hermanos. Capítulo 1, versículo 12. Leemos la palabra en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice así, hermanos. Y me volví para oír la voz del que me hablaba conmigo. Dice, y vuelto, vi 7 candeleros de oro, y en medio de los 7 candeleros a uno semejante al Hijo del Hombre. Versículo 12. Ahora leemos el versículo 16 y dice la palabra: tenía en su diestra 7 estrellas, y de su boca salía una espada aguda de 2 filos, y su rostro era como el sol cuando resplandece en su fuerza. Versículo 19, hermanos. Escribe estas cosas, le dice el Señor a Juan, las cosas que han visto, las que son y las que han de ser después de estas. Queridos hermanos, en este pasaje que hemos leído, que Dios bendiga su palabra. Amén. Y que su palabra corra y sea glorificada. Amén. En medio de estos pasajes que hemos leído, queridos hermanos, nos encontramos con la posición, amén, con el lugar que Dios tiene en relación a su iglesia. Amén. Pero también nos encontramos con el lugar en que los siervos de Dios están puestos en relación a Dios. Veremos la relación que Dios tiene con su iglesia y veremos cuál es el lugar que los siervos de Dios ocupan en relación a Dios. Hay un texto clave y es el 19. Dios le dice a Juan, escribe las cosas que has visto, las que son y las que han de ser después de estas. Este es un texto clave, ya que el libro de Apocalipsis podría bien clasificarse dentro de estas 3 expresiones: las cosas que has visto, las que son y las que han de ser después de estas. Las cosas que han visto pertenecen a la primera parte, la visión de Juan. Las cosas que son pertenecen, queridos hermanos, al mensaje de las 7 iglesias. Y las cosas que han de ser después de estas pertenecen, hermanos, amén, a partir del capítulo 4 en adelante, los acontecimientos del tiempo futuro. Nosotros en esta tarde nos vamos a centrar concretamente en la segunda. Escribe las que son, el mensaje a las 7 iglesias. Los hombres de Dios que entienden y que han estudiado la palabra concuerdan que las 7 iglesias tienen un triple propósito. Y es que Dios inspira a Juan para escribir a cada una de estas iglesias, al ángel de la iglesia concretamente, porque eran iglesias reales, concretas, con unas características, queridos hermanos, y unas necesidades concretas que necesitaban el mensaje directo y concreto de Dios para ese tiempo. Hay un segundo propósito, y es que el mensaje que podemos ver y analizar en las 7 iglesias también es un mensaje universal que hoy podemos recibirlo, la iglesia de la era presente. Y el triple propósito, hermanos, es que cada una de las 7 iglesias está representando en sí las diferentes etapas de la iglesia en sí, la historia de la iglesia. Ahora, queridos hermanos, me llama la atención. Y lo que me llama la atención es que estas 7 iglesias, en el versículo 12, queridos hermanos, están representadas como los 7 candeleros. Pero no aparecen solas, sino que escriben, y dice el versículo 12, y cuando me volví para oír la voz del que me hablaba, vi los 7 candeleros de oro, y en medio de los 7 candeleros de oro, a uno semejante al Hijo del Hombre. Aquí nos está mostrando, queridos hermanos, cuál es la relación que Dios tiene para con su iglesia. Aparecen los 7 candeleros de oro, pero Dios aparece en el medio. No aparece a un lado, ni en una esquina, aparece en el medio. ¿Saben por qué? Porque Él estaba dando un sentido de propiedad, hermanos. Estaba
estaba diciendo el Señor a Saulo: Saulo, no te das de cuenta que aquel que persigue a la iglesia, que aquel que se mete con la iglesia, se está metiendo conmigo, porque la iglesia en la cual servimos, lo digo, tiene dueño y Señor. Amén. El Señor Jesús está en el medio, porque Él es quien la guarda, Él es quien la defiende, Él es quien la sostiene. Amén. Pero tengo que marcar una gran diferencia, y es que el Señor Jesucristo, que guarda a la hermosa iglesia como la niña de sus ojos, no es como la nodriza, aquella que también tenía que guardar a aquel niño. ¿Y saben por qué no es igual? Porque la nodriza, oyendo que venían los enemigos, tuvo que coger al niño y tuvo que salir huyendo. Al Señor no hay enemigo que le haga huir, pero tampoco el Señor es como la nodriza, que aunque estaba llena de buenas intenciones, hermanos, cogiendo al niño en sus brazos, salió corriendo, pero las manos de la nodriza se cansaron, las manos de la nodriza se debilitaron, las manos de la nodriza se vinieron abajo, el niño cayó y quedó lisiado de los pies. Hoy tengo que decir que el Dios que guarda, que defiende y que controla esta hermosa niña no es como la nodriza. Sus manos no fallan, sus manos no defraudan, sus manos no fracasan. Por eso, después de la resurrección gloriosa del Señor Jesucristo, tiene que escribir Dios a través del apóstol Pablo en el libro de Efesios capítulo 1, y tiene que decir: cuando Él resucitó, Dios el Padre sometió todas las cosas bajo sus pies y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia, la cual es el cuerpo, la plenitud y aquel que lo puede y lo llena todo. Hoy vengo a decirte: Jesucristo es para la iglesia lo que la cabeza es para el cuerpo. Él es el que gobierna, Él es el que dirige, Él es el que controla. Trabaja en medio de esta obra, implícate con pasión, pero trabaja sabiendo que Él es quien la guarda, quien la sostiene. En el nombre del Señor. Apláudale al Señor. Trabaja, impliquémonos, trabajemos, pero sabiendo, queridos hermanos, que esta obra tiene dueño y Señor. Aleluya. Es la mano de Dios y no la del hombre la que sostiene esta hermosa obra. Amén. Hemos visto, queridos hermanos, qué relación ocupa Dios, qué posición tiene Dios en relación a la iglesia. Pero entramos, veamos ahora en qué lugar tiene Dios a sus siervos. Amén. Hemos leído en el versículo 19, sale hablando de Juan, empieza a describir la visión del Hijo del Hombre, y ahora, queridos hermanos, nos habla de que tiene las 7 estrellas de Dios en su mano. Amén. Amén. Dios está en medio de su iglesia y los siervos están en la mano de Dios. Amén. Si ustedes y yo analizamos un poquito el contexto de los versículos y vemos a lo largo de los 7 pasajes de las 7 iglesias, junto con este texto, nos da a entender, queridos hermanos, algo tremendo respecto a los siervos de Dios. Veremos y comprobaremos, queridos hermanos, cómo Dios continuamente y repetidamente en cada iglesia se repite la misma frase por medio de Juan: escribe al ángel que está en la iglesia. Yo no veo ningún nombre propio. Esa identidad es la identidad que Dios le está otorgando. Escribe al ángel de la iglesia. En estos textos vamos a ver 3 cosas, hermanos, 3 bloques.
1, la identidad que hemos recibido. 2, la posición que tenemos en Dios como sus siervos. Y 3, los objetivos que Él nos ha encargado. Amén. Queridos hermanos, tengo que comenzar diciendo, amén, que no hay mayor honra, no hay mayor honor, no hay mayor privilegio que ser un siervo de Dios. Amén. Lo creo con todo mi corazón. La frase siervo de Dios aparece, queridos hermanos, concretamente 7 veces en el Nuevo Testamento. No hay mayor plenitud, mayor satisfacción que ser un siervo de Dios. ¿Cuánto pesa ser un siervo de Dios, hermanos? Voy a decir algo, y si ustedes lo creen, lo confirman con un fuerte amén. Servir a Dios no es una obligación. Servir a Dios es un privilegio. Amén. Hay una frase que se le acuña a Charles Spurgeon, conocido como el príncipe de los predicadores, y es la siguiente, tremenda, hermanos. Escribió o dijo Charles Spurgeon: no rebajes ser siervo de Dios por ser rey entre los hombres. No hay nada que se pueda comparar con ser un siervo de Dios. Amén. He de decir, queridos hermanos, que cada uno de ustedes no son siervos de la iglesia. Amén. Ustedes no son siervos de la iglesia. Ustedes son siervos de Dios. Y como siervos de Dios le ha placido Dios que podamos servir en medio de la iglesia. Me encanta, queridos hermanos, los comienzos de las cartas, de las epístolas. Y meditando, había una que me llamaba mucho la atención, concretamente el libro de Santiago. ¿Saben quién es Santiago? La epístola de Santiago. Santiago, queridos hermanos, como ustedes saben, ya que solamente puedo recordarles lo que ustedes saben, como ustedes saben, Santiago, hermanos, era hermano de Jesús según la carne. Parece ser que después de la resurrección del Señor Jesucristo apareciéndosele, tuvo un encuentro poderoso, y de hecho el primer pastor de Jerusalén no fue Pedro. El primer pastor de Jerusalén fue Santiago. Santiago era el pastor de Jerusalén, hermano según la carne. Pregunto, responsable, ¿cuántas noches no habría pasado al lado de Jesús, viéndole crecer, viéndole hacer cosas? ¿Cuántos tiempos juntos? ¿Cuántos días compartidos? Pero me llama la atención profundamente, hermanos, que empieza el libro de Santiago, siervo de Dios, y puntualiza: y del Señor Jesucristo. Bien podría Santiago presumir que era hermano según la carne del Señor Jesucristo, y quién podría escribir eso, y quién podría decir eso, pero tenía tanta relevancia, era tanta la excelencia, es tan grande para Santiago el ser un siervo de Dios, que entiende que por encima de los rasgos humanos y de los rasgos carnales se encuentra el mayor título honorífico que jamás un hombre pueda adquirir ni tener. Por eso tiene que escribir: Santiago, siervo de Dios y del Señor Jesucristo. Amén. El poder de la identidad. Siervos de Dios. Con permiso. ¿Cuánta fuerza tiene el poder de la identidad? Y hablando de esto, ¿cómo no hablar del apóstol Pablo? Entramos concretamente. Libro de los Hechos, capítulo 13. Pablo y Bernabé, en su primer viaje misionero, entran en Listra y allí empiezan a predicar. Es tremendo, hermanos. Empezando a predicar, empiezan a predicar con el denuedo del Espíritu Santo, llenos del poder de Dios. El Señor los utiliza en su gracia y la gente se convierte. La palabra de Dios es glorificada. Hay un recibimiento del poder de Dios de una manera extraordinaria, y reciben la palabra de Dios con los brazos abiertos.
tal mover del Espíritu hay en Listra por medio de los siervos de Dios, que había un hombre que estaba cojo de nacimiento, que estaba enfermo. Y la Biblia dice, hermanos, que por medio del mover del Espíritu Santo ha utilizado Dios a los siervos, a Pablo, y este hombre ha sido sanado. Cuando esto ha sucedido, hermanos, ha ocurrido algo tremendo. Viendo este poderoso milagro, los hombres han empezado a gritar y a decir, estos son dioses en semejanzas de hombres que han venido a estar entre nosotros. Lo ha escuchado el apóstol Pablo y ha dicho, no se os ocurra, no digáis eso. Somos hombres como vosotros que hemos sido alcanzados por el Evangelio y esta misma gracia os anunciamos. Dice la Biblia, queridos hermanos, que viéndoles cómo estaban, han cogido los toros, han cogido presentes y han querido ofrecerles presentes y hacerles sacrificios en su nombre, recibiéndolos como dioses. Pero el apóstol Pablo y Bernabé han rehusado de todo esto. Mientras esto sucede, han venido unos hombres de Antioquía y de tal manera han contaminado el ambiente que los mismos que le estaban llamando dioses, ahora, queridos hermanos, lo han cogido, lo han sacado fuera y lo han apedreado. De tal manera le han apedreado y han dado tantos golpes que dice textualmente la Biblia que lo han dejado pensando que estaba muerto. Reacción de Pablo. Levantándose, queridos hermanos, Pablo al día siguiente ha entrado en Derbe y ha continuado predicando el Evangelio. Aleluya. Hermanos, me pongo yo. Si en vez de a Pablo es a mí, les tendría que haber dicho de Mercurio para arriba. A mí Mercurio se me queda pequeño, pero es que Pablo sabía también quién era. Pablo conocía también su identidad, que Pablo había entendido que no hay nombre ni título en la tierra que te puedan dar los hombres que se pueda comparar con lo que Dios te ha dado. Por eso, queridos hermanos, el enemigo, que el Señor los reprenda, estaba intentando influenciar a aquellos hombres, amén, para que por medio de los arabos, Mercurio, Júpiter, fieras, entre Pablo y Bernabé se envanecieran, pero no lo consiguió el diablo. ¿Saben por qué? Porque Pablo sabía muy bien quién era, conocía muy bien el poder de la identidad y sabía que era un siervo de Dios. Viendo el diablo que nada había conseguido, les incita a traerle presentes, a hacerle sacrificios, pero Pablo rehusaba de ello, porque todo lo que hacía el diablo quedaba muy por debajo, muy rebajado de lo que realmente Pablo era. Y viendo que no podía hacer nada, atención, cambia de estrategia el enemigo, y cuando cambia de estrategia, ahora dice la palabra del Señor que encuentra a aquellos hombres y los mismos que le llamaban dioses lo han sacado fuera y le han pegado tal palizón, tales piedras han golpeado a Pablo que lo han dejado pensando que estaba muerto. Se ha quedado mirando el enemigo y ha dicho, a ver qué hace Pablo ahora. Pero Pablo, dice la Biblia, puesto en pie, ha entrado en Derbe y ha continuado predicando el Evangelio. Atención, porque el diablo no sabía, hermanos, no sabía que servir a Dios, que ser un siervo de Dios tiene tanta grandeza, que sufrir penalidades por el Evangelio no es una desgracia. Sufrir penalidades por el Evangelio es una honra. El poder que tiene la identidad. Tú eres un siervo de Dios. Y a su nombre, apláudele al Señor. Siervo de Dios, siervo de Jesucristo. Aleluya. Qué grandeza tiene, hermanos. Cuánto peso tiene. Qué dignidad tan grande nos ha entregado Dios. Aleluya. Como siervos de Dios, hemos entendido que todo aquello que el diablo pueda ofrecernos queda muy por debajo de lo que Dios nos ha dado. ¿Cuántos lo creen? Levanten su mano y lo confirmen con un fuerte amén.
pero con mucho cariño lo digo. Alabo a Cristo. A veces el problema no viene de lo que el enemigo pueda ofrecernos. A veces el problema, queridos hermanos, viene de nosotros mismos. Y les voy a explicar por qué. No tengo ninguna duda en que todos y cada uno de ustedes tienen toda la fe en el Señor Jesucristo. Que ustedes tienen fe en Dios, no lo duda ni el diablo. Pero hermanos, a veces el problema no es que nos falte fe en Dios, el problema es que nos falta fe en nosotros mismos. A veces nos encontramos en situaciones que nos falta creer un poquito más en nosotros mismos. Y es que a veces entramos en situaciones por las circunstancias de la vida, por los golpes de la vida, queridos hermanos, que dejamos de mirarle a Él y empezamos a mirarnos nosotros. ¿Y qué sucede? Que cuando empezamos a mirarnos nosotros, nos vemos con tan poca fuerza, nos vemos en situaciones tan frustrados, en ocasiones tan desilusionados y con ganas de tirar la toalla. Hermanos, hemos atravesado un tiempo complicado, un tiempo muy difícil. El tiempo de la pandemia nos ha afectado a todos. Ha sido un tiempo que no se ha librado nadie, hermanos. Y en el ámbito carnal todos hemos sido muy afectados. Pero miren, estoy entre padres y hermanos mayores. Hoy les abro mi corazón y quiero confesarles que en el ámbito espiritual me ha tratado Dios de una manera extraordinaria. He sentido de una manera personal, única, para conmigo mismo en la soledad, para con Dios, hermanos, cómo Dios me ha podido recuperar. Cómo Dios ha venido formándome todavía más. He notado el trato de Dios contigo en mi corazón y en mi alma. Hoy tengo la gracia de poder estar ministrando a esta preciosa zona. Pero he de confesarles algo, hermanos, y es que tengo que reconocer públicamente que si hoy estoy predicando a esta preciosa zona, ha sido única y exclusivamente por la misma misericordia y por la misma gracia del Señor Jesucristo. Hermanos, me he sentido tantas veces desilusionado, me he sentido tantas veces frustrado, he necesitado tantas veces que Dios me recuperara, que hoy tengo que decir que si estoy en pie, sin lugar a dudas es por la gracia y por la misericordia de Dios. Es por eso que en esta tarde tengo que identificarme, sí, con tantos hermanos, sí, con tantos hermanos siervos de Dios, que están heridos, que están golpeados, que están frustrados, que no tienen fuerzas y que tienen la toalla en la mano para lanzarla, pero de parte de
que pueda decir: los sueños y planes que yo tenía se rompieron. Pero te prometo, como que viva Dios, que Dios puede recuperarte. Todavía Dios sigue contando contigo. Le dice Jacob a José: ve a ver cómo están tus hermanos. Y empieza a buscarlos. Va a un lugar, creo que es Dotán, y no los encuentra. Pregunta por ellos: los he visto por allí. Y se van. Le ha mandado su padrecito Jacob a ver cómo están sus hermanos. Si hay algo que anhelaba y deseaba José, estar al lado de su padre. Pero es un mandado. Ha ido a ver dónde están. Y cuando lo han encontrado, los hermanos celosos, porque José tiene sueños, celosos de José, dice la palabra de Dios, que lo han tomado y lo han metido dentro de aquella cisterna. Imagínate ahí, queridos hermanos, el papel de José. Ha ido enviado por su padre a ver cómo están sus hermanitos, sus hermanos mayores, los que le han visto perder. Su propósito, su plan, ver cómo están los hermanos y corriendo a la casa del padre a estar a su lado, a hacerle compañía. Pero queridos hermanos, los hermanos reaccionan de una manera que no es entendible. Lo meten dentro de la cisterna. Podríamos asomarnos y podríamos decirle: José, ¿cómo estás? Y me diría: Marcos, no lo entiendo, porque uno eran los planes que yo tenía. Mis planes era ver cómo estaban mis hermanos y volver al lado de la compañía de mi padre. Después, viendo que José no vuelve, si preguntaríamos a Jacob: ¿cómo estás, Jacob? Diría: Marcos, mis planes se han roto. Si llego a saber que cuando envío a mi hijo no vuelve, yo no envío a mi hijo para que esté a mi lado y se quede conmigo. Mi plan y mi propósito era que vendría a estar conmigo. Y yo decía: Señor, ¿qué ha pasado? Se han roto los planes de José y se han roto los planes de Jacob. Pero me decía Dios: Marcos, aunque los planes de José y los planes de Jacob se han roto, mis planes todavía no se han roto. Hoy vengo a decirte: quizás hemos atravesado por situaciones, por circunstancias, por golpes de la vida que han frustrado nuestro plan, nuestro sueño, nuestro propósito, y has dicho: para mí ha terminado. Pero vengo a decirte de parte del cielo en esta tarde que aunque pienses que tus planes se han roto, tengo una gran noticia: los planes de Dios no se han roto para contigo. Lo mejor de tu ministerio no es lo que has vivido, lo mejor de tu ministerio está por venir. Todavía Dios sigue contando contigo, todavía Dios tiene planes para ti. No te rindas, adelante en el nombre del Señor y a su nombre. No te rindas. Con mucho cariño, díselo al hermano que tienes al lado. Hermanos, no lo decimos con indiferencia. Duele tanto estar en la cisterna. Duele tanto haber sentido que tus planes se han roto. Así que hoy te digo, no con indolencia, pero ánimo, no te rindas. Dios sigue estando de tu lado. Esto es lo que tengo para decirte: Dios sigue estando de tu lado. Dios sigue contando contigo. No se han roto los planes de Dios contigo. Hemos hablado del poder de la identidad. Aunque estés en la cisterna, sigues siendo un siervo de Dios. Pasemos al segundo bloque. Dios nos ha dado identidad, pero también Dios nos ha posicionado. Acompáñenme. Libro de Hechos, capítulo 7. Dice la gloriosa palabra de Dios
que Esteban, lleno del poder de Dios, lleno del Espíritu Santo, ha empezado a predicar con el denuedo de su Espíritu, hermanos. Amén. Y tal gloria ha producido, tanta gloria se ha manifestado, que en medio de ese ambiente Esteban contempla los cielos abiertos y ve a Dios en su trono. Y la Biblia dice que a la diestra de Dios en su trono está Jesucristo estando de pie. Amén. ¿Dónde está el Señor Jesús? A la diestra del Padre. Como bien saben ustedes, hermanos, solo recordarles, esto está implicando, queridos hermanos, para aquellos que conocían lo que había sucedido con el Señor Jesucristo, que lo habían visto clavado y crucificado en medio de una cruz, que lo habían visto meterse dentro de aquel sepulcro, aquel que lo había morir en la cruz y estar en el sepulcro, ni se encontraba en la cruz ni se encontraba en el sepulcro, estaba en el cielo a la diestra del Dios Padre. Esa es la posición que Dios el Padre le otorga. El Señor Jesús está a la diestra del Padre. Pero acompáñame el libro de Apocalipsis, capítulo 1, versículo 16. Y la Biblia dice que el Señor Jesucristo tiene algo en su diestra. Y es que dice la palabra que tiene las 7 estrellas de Dios en su mano. Como ustedes saben, hermanos, las 7 estrellas de Dios son los 7 ángeles de la iglesia, los pastores. No son ángeles literales, sino que se estaba refiriendo, como ustedes saben, a los siervos de Dios. Está implicando que así como el Señor Jesús está a la diestra del Dios Padre, los siervos de Dios han alcanzado tanta grandeza, honor, excelencia y dignidad que están a la diestra del Señor Jesucristo. Amén. ¿Cuál es el lugar que ocupan los siervos de Dios? A la diestra del Señor Jesucristo. Estás en la diestra del Señor Jesucristo. Así lo siento, hermanos, así lo siento, y así lo digo en el nombre de Jesús, inspirado por el Espíritu. Si Dios te posicionó a la diestra del Señor Jesucristo, que no haya demonio, ni problema, ni circunstancia que pueda moverte del lugar donde Dios te ha plantado. Sí, Jehová reprenda a los demonios, Jehová los reprenda, Jehová los machaque. Si Dios te ha posicionado a la diestra del Señor Jesucristo, hoy lo digo, aunque el problema sea grande, aunque la enfermedad sea grande, aunque las fiebres sean grandes, pero que no haya nada ni nadie, ni el infierno entero, que pueda moverte, que pueda quitarte de donde Dios te ha plantado. Dios cuenta contigo, Dios está de tu parte, estás en la diestra de Dios, y a su nombre, a la diestra de Dios. ¿Y eso qué implica, Marcos? Te ha posicionado Dios. Y te ha posicionado Dios delegándote autoridad. En otras palabras, la autoridad que te respalda no es la de los cuerpos de seguridad. La autoridad que te respalda es la del Señor Jesucristo. Amén. Igual para ustedes es muy sencillo, que lo sé, pero que es que yo estoy gozando. Que yo sé que para ustedes esto es muy sencillo y lo saben, y no estoy trayendo nada nuevo porque es así. Pero cuánto bien me ha hecho a mí el Señor. Deseo con todo mi corazón que el bien que a mí me ha hecho Dios, te lo haga a ti también en esta tarde. Amén. A la diestra de Dios. Amén. Puedes decir, Marcos, es que yo tengo muchos fallos y muchas luchas conmigo mismo. Es verdad que estoy a la diestra de Dios, pero ¿cuántos fallos y cuántas luchas conmigo mismo tengo, Marcos, resultoras? Pues déjame decirte algo de parte del Señor. Tus fallos y tus imperfecciones te hacen el candidato perfecto para que Dios te siga tratando y utilizando. No sé si ustedes lo han entendido, hermanos, o yo no me he explicado bien. Tus fallos e imperfecciones son, queridos hermanos, lo necesario, te hacen el candidato perfecto
para ser tratado y utilizado por Dios. Amén. Porque Dios no necesita gente perfecta, porque para perfecto ya está Él. Dios es Él perfectamente perfecto en sí mismo. Amén. Y como Dios es perfectamente perfecto en sí mismo, hermanos, no está sujeto a cambios. Él es el mismo ayer, hoy y para siempre. Dios no es movible. No hay situación que lo mueva. No hay situación que lo cambie. Él es el perfectamente perfecto en sí mismo. Y como es perfectamente perfecto en sí mismo, no necesita de nada ni de nadie. Pero atiende bien, que ama tanto Dios, que aquel que es perfectamente perfecto en sí mismo tiene toda la paciencia suficiente para seguir tratando con aquellos que son perfectamente imperfectos. Porque así como Dios es perfectamente perfecto en sí mismo, nosotros los hombres, siervos de Dios sí, pero somos perfectamente imperfectos. Pero qué gracia, qué dicha, qué honor, cuán grande es la paciencia que Dios tiene. No se cansa Dios de tratar conmigo, y mira que la mando. No se trata Dios de empujarme, no se cansa Dios de bendecirme, y mira que fallo. Pero este es el Dios que tenemos, pueblo del Señor Jesucristo, soldados del ejército de Jehová. No se cansa Dios de bendecirte, ni se cansa Dios de tratarte. Todavía Dios no ha terminado contigo. Planes tiene Dios contigo, propósitos tiene Dios contigo, y lo que Dios quiere hacer contigo no quiere hacerlo con el otro. Con el otro hará lo que tenga que hacer, pero contigo Dios no va a terminar de trabajar hasta que haga lo que Él ha diseñado. Planes, proyectos, propósitos, Dios cuenta contigo. Amén. Apláudele, por favor. Amén. Tengo aquí apuntado, hermanos, terreno Comanche. Terreno Comanche. Con mucho cariño, hermanos. Todos conocen el pasaje donde Jacob, donde Isaac llama a Esaú su primogénito y le dice: rápido, ¿dónde harás? Sale al campo, coge caza, prepara un guiso y tráemelo. Comeremos de él y te daré la bendición de la primogenitura. Pero conocen bien ustedes la palabra de Dios, y en lugar de Esaú, rápidamente coge los vestidos de su hermano, Jacob, se los pone encima y entra en la tienda. Sí, entra en la tienda. Cuando entra dentro de la tienda, le hace una pregunta a Isaac y le dice: ¿quién eres? Y ahora Jacob responde. Dentro de la tienda, cuando le pregunta quién eres, rotundamente dice: soy Esaú. Dentro de la tienda, Esaú. Fuera de la tienda, Jacob. La identidad cambiaba dependiendo de la posición que tenía. Dentro de la tienda, Esaú. Fuera de la tienda, Jacob. Me meto, hermanos, yo. Amén. Y es que tengo que decir que cuando el Marcos está de pastor, el Marcos está disponible las 24 horas del día. Cuando el Marcos está de pastor, dispuesto para todo. Una reunión, una familia, atender una necesidad, sacar 20 euros y compartir con el que lo necesita, ir a un hospital y hacer lo que haga falta, completamente disponible 24 horas. Pero cuando el Marcos no está de pastor, cuando sale de la tienda, ya no me acuerdo del Marcos y ya no me acuerdo de mi ministerio. Y es que tengo que decirles, queridos hermanos, que el ministerio que hemos recibido no es la consecuencia del pastoreo en una iglesia, ya que el ministerio que hemos recibido no es intermitente. Tienes ministerio cuando estás al frente y cuando sales se apaga. No, porque el ministerio que hemos recibido, hermanos, no es la consecuencia de ocupar un cargo en la zona o estar al frente de una iglesia. No, el ministerio que hemos recibido, hermanos, ha sido la
siervo de Dios, estés de pastor o no lo estés. Tú eres un siervo de Dios cuando tienes un gran cargo y cuando no lo tienes. Porque el ministerio no es la consecuencia del lugar ni del cargo, sino de la voluntad de Dios que en su gracia te ha otorgado. Amén. Amén. Por eso esto es lo importante, hermanos. Voy a decirles algo, con todo el cariño a mis ancianos. Si lo que digo no es correcto, ustedes después me cogen aparte y me corrigen. Pero yo creo que es una verdad innegable, hermanos. Creo que es una verdad innegable que dentro del cargo y la posición va implícito un reconocimiento, una autoridad y una posición. Y le explico esto por medio de la palabra del Señor. Cuando Dios en su hermosa gracia y voluntad llamó a Saúl, queridos hermanos, sabemos y entendemos que en el momento en que Saúl fue ungido como rey, automáticamente, al ser ungido como rey y tomar el cargo, Saúl se encontró con la corona del reconocimiento, con el cetro de la autoridad y con la posición del trono. Iba con él, estaba con el cargo, no hizo nada y esto ya estaba implícito en el cargo. Hermanos, cuando entramos en unas labores, en un cargo, cuando entramos de pastor en algún sitio, amén, es verdad, es innegable, con el cargo va implícito un reconocimiento, una posición y una autoridad. Pero voy a decirles algo, mucho cuidado con todo el cariño, porque como no sea Dios el que te reconozca, como no sea Dios el que te posicione, como no sea Dios el que te respalde, seremos los candidatos perfectos para naufragar e irnos a la deriva. Por eso tengo que decir, hermanos, que recordemos que cuando Saúl se desvió de la presencia del Señor, aún seguía teniendo la corona, aún seguía teniendo el cetro en su mano y aún seguía teniendo el trono de la posición. Pero Dios se había apartado de él. Lo digo, hermanos, lo digo. No hay mayor ruina para un siervo de Dios que estar al frente, que estar al cargo, que estar en las riendas y no sentir ni el respaldo, ni la autoridad de Dios, ni la posición de Dios. Como Dios no nos posicione, como no sea su autoridad y como no sea su respaldo, no hacemos nada. Pero tengo una gran noticia: como sea Dios quien te respalde, quien te posicione, no hay demonio, no hay problema, no hay infierno, hay éxito en el nombre del Señor. Amén. A las medidas de Dios. Cojan ustedes, estoy gozando, hermanos. Cojan ustedes una moneda de 2 euros. Una moneda de 2 euros, amigo. Y no al mar. Vámonos al río Ebro. ¿Saben cuánto pesa una moneda de 2 euros? Según el hermano Doble, pesa 8 gramos y medio. Que poco pesa, ¿no? No llega, vamos a ponerle 10 gramos. No al mar, vámonos aquí al puente de piedra, vamos a lanzarla en el río Ebro. Muy poquito será lo que lo veremos arriba, porque automáticamente acabará en el fondo del río Ebro. Pero si solamente tiene 10 gramos, pero hombre, con lo poco que pesa, ¿cómo no se mantiene a flote? Hermanos, acompáñenme. Me llama muchísimo la atención cuando Noé construye el arca. ¿Saben por qué? Porque el arca no pesa 10 gramos, El arca pesa cientos de kilos, hermanos. El arca tiene 3 pisos, cientos de animales, una familia entera y cuantísimos kilos de provisiones. Pero ¿saben ustedes algo? El arca, en medio de aquel diluvio, se ha mantenido a flote y no se ha hundido. ¿Cómo es capaz con todo lo que pesa, con lo grande que es, con la forma que tiene? Porque el arca estaba construida a las medidas concretas que Dios le había dicho a Noé, y estas medidas eran las medidas en proporción necesarias para que el arca no se hundiera. Era imposible, estaba
Da igual donde estés. Te mantienes a flote si estás bajo sus medidas. Lo repito, hermanos, el ministerio que hemos recibido no depende del cargo que ocupemos, depende del Dios que nos llama. Me llama la atención poderosamente. ¿Cuánto tiempo llevo, pastor? Son 43. Termino aquí, hermanos. Amén. Amén. 2 minutos, 2. Amén. Amén. Claro. Quiero esta botella de agua. Claro. Pasamos al bloque. Dios nos ha dado identidad, Dios nos ha dado posición y nos ha encomendado unos objetivos. Hermanos, me llama la atención poderosamente cuando el apóstol Pablo, después de haber estado 3 años entre la iglesia de Efesios, entre ellos, antes de su partida, antes de marcharse, amén, reúne a los ancianos y les empieza a decir: mirad, yo me marcho, he terminado mi trabajo aquí, pero temo que cuando yo me marche se infiltren entre vosotros los lobos, vengan gente con falsas doctrinas, con falsas enseñanzas, queriendo entremezclar la grandeza de la pureza de la iglesia. ¿Y a qué les exhorta? A que guarden la ley de Dios, a que sean escupos en medio del pueblo. Quiero cerrar con esta anécdota, que es real. En una ocasión, en un lugar del País Vasco, aleluya, hicieron un barrio nuevo, con muchos edificios nuevos, que pagué una bendición. Pero todos no se vendieron y quedaron muchos pisos que se quedaron vacíos, pero que estaban nuevos, con las ventanas, los radiadores, con la luz ya puesta, con todo precioso. Marchó pasando el tiempo y como no se vendían, aquel barrio que era bueno empezó a hacerse malo, porque gente delictiva se iba acercando al barrio, iba abriendo los pisos y se iban llevando unas cosas, unos radiadores, se iban llevando unos grifos y se iban llevando poquito a poco cositas. Tal la intensidad fue esto que en poco tiempo el barrio que era bueno cambió, se puso feo, cambió de aspecto. ¿Y qué decisión tomaron? La decisión que tomaron era que durante el día, desde la primera hora de la mañana, se presentara, aleluya, un coche de la China. Y allí estaban. ¿Y saben qué pasó? Que mientras el coche de la autoridad estaba presente en aquel barrio, los malhechores, aquellos que tenían intención para entrar, quedarse, dañar, hacer mal, al ver la autoridad que estaba allí posicionada, se veían frenados, se veían guardados y tenían que darse la vuelta. Estos no se alardeaban, es decir, ellos iban por la mañana a las autoridades, ponían el coche allí, no exhibían sus armas, no alardeaban de lo que tenían, pero con la posición que ellos tenían, con su presencia en aquel barrio, estaba frenando la entrada de los malhechores que querían dañar lo que había dentro. Hoy tengo que dar millones de
hecho bien, ustedes me perdonen. No sé bien qué he podido hacer de ustedes, pero ustedes a mí me han hecho mucho bien.